lanzando piedras al viento, y cómo se estremece el aire quieto del atardecer. Me explico que los remansos tengan miedo de las criaturas. A lo lejos venía un anciano y un joven. Tenían las caras borradas y las manos larguísimas. Los dos caminantes se detuvieron al ver el baile fantástico de las piedras sobre los sembrados, y el más joven dijo: «Los niños apedrean la puerta de cristal». El anciano le respondió: «Tienen sed de infinito y suspiran». Federico García Lorca, fragmento de Lanzando piedras al viento. El Doctor Alfa, episodio número 10, Lanzando piedras al viento, con el Dr. Jordi Ribas. Hola, bienvenidos. Soy el Doctor Alfa y este es tu podcast sobre medicina, deporte y medicina del deporte, con una especial dedicación al boxeo. ¿Conoces la medicina deportiva? ¿Alguna vez te has sentido abandonado ante una lesión? ¿Te has planteado practicar boxeo pero crees que es peligroso? ¿Sabes que puedes ser vegetariano y que tu rendimiento deportivo no se vería afectado? Este podcast es un canal directo hacia mi consulta de medicina del deporte, sin intermediarios, sin pedir cita, sin perder el tiempo en una sala de espera. ¿Hablamos? Hace unos días estuve hablando con el doctor Jordi Ribas y quiero compartirlo con vosotros. El profesor Ribas es un infatigable estudioso de la anatomía humana y la fisiología deportiva. Es profesor asociado del Departamento de Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Habíamos mantenido conversaciones previas y es de esas personas de las que siempre aprendes algo, hables de lo que hables. Desde aquí quiero agradecer al doctor Jordi Ribas que aceptase ser entrevistado, abriéndose incluso a preguntas un poco personales. Durante la entrevista estuvimos hablando sobre la medicina del deporte y esta fantástica y maravillosa especialidad. Su trabajo como profesor universitario y de posgrados, sobre su trabajo en residencias de ancianos, sus pasiones. Repasamos algunos mitos sobre el deporte. Es una de las pocas personas que conozco que se ha leído y varias veces el Ulises de James Joyce. Nos cuenta sus 3 superpoderes. Y también estuvimos hablando sobre el burnout de los médicos y la precariedad laboral de una profesión como la nuestra. Para finalizar me propone un reto. Me pasó el tiempo volando y tras volver a escuchar la conversación me surgen muchas preguntas, así que volveré a quedar con él para una segunda parte. Hola, soy el Dr. Alfa, bienvenidos al mejor canal de medicina deportiva y boxeo. Como ya os comenté en el episodio número 2 del podcast, el Dr. Jordi Ribas fue el que me convenció para hacer medicina deportiva. Tenemos un amigo común, Roberto Martín, que me dijo: ¿por qué no vas a hablar un día con Jordi, que él es médico del deporte? Porque yo estaba, como sabéis, estaba entre forense y médico del deporte. Y no sé si te acuerdas de esto, Jordi. No, hay diferencias. Sí. Y entonces, bueno, pues lo llamé a Jordi, me explicó por teléfono, ya me convenció, la verdad que por teléfono, con el entusiasmo que tiene por esta especialidad y por la medicina deportiva, me convenció, pero aún así fui a la Universidad Autónoma, donde es profesor de anatomía, y bueno, después de la charla que tuvimos y la conversación, pues salí convencido del todo. Hoy tengo la suerte de hablar con Jordi Ribas, con el profesor Ribas, como lo conocíamos en la Escuela de Medicina del Deporte, y creo que os gustará de todo lo que vamos a hablar sobre medicina del deporte y otros temas. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Y tú, Alfonso, bien? Bien. Bueno, explícanos, ¿quién es Jordi Ribas y cuál es tu background en relación con la medicina deportiva? Bueno, yo soy de la primera promoción que hubo en España de medicina del deporte. Y soy un entusiasta, soy de los pioneros, porque soy mayor, empiezo a ser viejo, peino canas, y he visto toda la evolución. Esa es la parte buena que tiene uno cuando se hace mayor, ¿no? Que ves la evolución, como los aparatos que tenemos detrás nuestro son radicalmente distintos a los que yo tenía cuando yo empezaba. O sea, a mí me dicen cuando yo era residente que con un cacharro de estos te daba un montón de información y alucinaría, ¿no? Ha cambiado mucho. Las ciencias evolucionan muchísimo continuamente, como tú sabes, Alfonso. Sí. Yo quiero agradecerte, que todo el mundo lo sepa, que me convenciste para esta especialidad.
Aunque creo que también forense también me gustaría, pero yo creo que medicina del deporte me lo paso muy bien. Es una especialidad médica que no hay enfermos. Exacto. Para compararlo con el resto de especialidades médicas. Aunque claro, está la vertiente de personas mayores, ¿no? Y de rehabilitación o de ayuda en ejercicio físico a algunas enfermedades, pero eso sería ya otro tema. ¿Te licenciaste en medicina? Sí. ¿En dónde fue? En la Universidad de Barcelona. ¿Barcelona? Luego hice el MIR, hice la especialidad en medicina del deporte. Perdón, inmediatamente cuando acabé ya me quedé en la Escuela de Medicina del Deporte llevando el laboratorio que teníamos de fisiología del esfuerzo, y a partir de entonces me he dedicado a esto. ¿Siempre? Siempre. ¿Cómo llegas a la medicina del deporte? Porque en ese momento había muy poca gente que se dedicara Muy al poca deporte. gente, pero siempre me ha apasionado el deporte y vi la oportunidad. Era primera promoción, digo, pues me tengo que apuntar, porque tú dudabas entre forense, yo dudaba entre rehabilitación o medicina del deporte. Ajá. Y creo que la acerté. Eso. ¿Qué año era esto? Recuerdo, la primera promoción acabamos en el año 93. Vale, o sea que más o menos con las Olimpiadas. Después, exactamente, ¿no? la época post-olímpica. Sí que es cierto, según con toda la gente que ha hablado, alrededor de las Olimpiadas fue cuando realmente hubo el boom de medicina deportiva. Total, se abrieron centros. Yo me acuerdo que en el centro de la universidad yo pedía material y no tenía ninguna restricción. O sea, recuerdo la primera lista que hice de mínimos y me dijeron, no, tú pide. Y en aquella época un ionizador de gases, como los que tenemos detrás, pues costaba prácticamente como un Porsche. O sea, era algo carísimo, tremendamente caro. Porque podríamos decir que en España hay un antes y un después de las Olimpiadas en medicina del deporte. Sí, ¿no? Por supuesto. Es cuando realmente se toma conciencia de la especialidad. Ojalá ahora hubiera otro input en ese sentido, porque se notó muchísimo. Yo recuerdo, y tú me has hecho una pregunta, que cuando vino mi interés, como me gustaba medicina del deporte, fue un congreso que se llama el Congreso Preolímpico de Medicina del Deporte. No entendía nada. Me recuerdo que estaba Wasserman, habían popes a medicina del deporte, pero me entusiasmó. Digo, esto es impresionante lo que hay de fisiología. Me gusta fisiología, anatomía, y digo, me gustan las básicas en medicina, y digo, pues voy a hacer esto y voy a aprender esta especialidad. ¿Seguimos viviendo de rentas de aquella época? No, que va. No. Ojalá. Faltaría otro impulso, como dices, ¿no? Faltaría un impulso, sí. ¿Hacia la banda privada o hacia una cosa más pública querrías que...? A ver, la medicina del deporte tradicionalmente tenía un componente público, pero es muy difícil de mantener, porque sobre todo en un país como el nuestro, que el otro día leí en la prensa que hay que hacer un rescate de un recorte de 6.500 millones de euros, y claro... no hay para todo. No, y desde luego el deporte es lo que se considera, desgraciadamente, superfluo, como cuando tú y yo sabemos perfectamente que si la gente hiciera actividad deportiva, tendríamos un ahorro sanitario inmenso. Es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma, ¿no? No, de la UB. De la UB. Y de anatomía también, de la UB. Anatomía de la UB. Sí. ¿Qué tal esto? ¿Él? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿En qué? ¿Te gusta? Me encanta, ¿no? A mí me encanta la docencia. Yo he nacido... Cuando me preguntan a qué me dedico, digo, soy profe. Me gusta dar clases, me gusta transmitir, enseñar lo que he aprendido. Que a mí me preguntan los alumnos, muchas veces, residentes, dice, ¿quién te formó? Digo, prácticamente en mi época éramos autodidactos, porque no existían especialistas en medicina del deporte. Y yo recuerdo a farmacología, por ejemplo, que nos daban, era la farmacología que daban en clase de medicina. Ahora no, ahora damos farmacología aplicada al deporte, es distinto. Sí, ha cambiado mucho, la verdad que sí. ¿También estás como profesor en un posgrado de nutrición? Sí, de nutrición y suplementación, y el L3 online, que está dirigido a todo público de habla hispana, por supuesto. Tenemos gente de todos lados, de Colombia, de Chile, de Argentina. Porque es completamente online. Es completamente online, sí. Se puede seguir perfectamente, hay una interacción online continua, y es totalmente online, con las diferencias horarias que existen, por supuesto.
Y a la hora de enseñar y del feedback con los alumnos, ¿es muy diferente el online con el DV? Sí, ¿no? Esto sí que es cierto. Tiene unas ventajas online clarísimas que permite no desplazarte, pero una presencial siempre es una presencial. Pero es más de contacto, claro. Bueno, profesor del Departamento de Cirugía, especialidad de Médico-Quirúrgica de la Universidad de Barcelona. Se llama así ahora. Antes era Departamento de Anatomía, ahora se han unido un montón, sí. Tengo aquí el 2012, el 25 Premio Nacional de Investigación en Medicina del Deporte, con influencia de los polimorfismos genéticos en genes relacionados con la reaparición del tejido conectivo en el grado de lesión y tiempo de recuperación. Y leo textualmente el fallo del jurado. El trabajo se realizó sobre muestras de sangre de futbolistas profesionales y se estudiaron las lesiones sin contacto no traumáticas. Los resultados y conclusiones del trabajo son que no existe ninguna relación entre el polimorfismo de esos genes con las lesiones tendinosas, y sí de algunos con las lesiones musculares y articulares. El trabajo es de potencial interés para establecer la predisposición a padecer determinadas lesiones y el tiempo de recuperación tras padecerlas. Así fue. Fue una época muy interesante que estuvimos un año revisando. Recuerdo que tú colaboraste en estas investigaciones y lamentablemente luego, como siempre pasa estas cosas, no había suficiente capital y tuvimos que dejarlo. Y era bastante pionero en ese tema. Explícanos, para que todo el mundo lo entienda, porque no todo el mundo es médico o fisiólogo, la importancia de este descubrimiento. A ver, yo creo que eso será el futuro, pero de momento una aplicación práctica actualmente es difícil. Pero nosotros podemos tener polimorfismos, hay diferentes tipos de proteínas musculares y hay diferencias entre unas personas y otras, y con el tiempo podremos ver qué personas tienen más tendencia a tener un tipo de lesiones, con lo cual podemos poner trabajos específicos para intentar prevenirlas, y aparte podemos, eso sí que se sabe hoy en día, por ejemplo hay la alfa-tinina 3, que tú la conoces perfectamente bien, que es el gen que le llaman del sprint. Depende de los alelos que tengas, tienes mucha más capacidad de velocidad, si no los tienes, pues eres más fondista. Desde entonces, el 2012 hasta ahora, ¿qué ha pasado con todo esto? ¿Se ha quedado estancado? ¿No ha ido a más? No, bueno, hay otros grupos, por supuesto, fuera de aquí. Incluso en Madrid hay uno muy potente que se dedica a investigar esto. Pero yo creo que el alcance, desde su punto de vista práctico, será a cabo de unas décadas. ¿Décadas? Sí. Queda muy lejos. Bueno, yo lo veo así, está todavía muy fresco. Dentro de unas décadas, esto podrá determinar la disciplina más aconsejable para un niño o para un adolescente. Por supuesto. ¿Sí? ¿Determinar el deporte a que se dedicará? Sí. Estoy seguro. O bueno, el deporte no, pero podremos decir que sus características físicas le permitirán más pues ser anaeróbico o ser fondista y es así, porque como tú bien sabes, el deportista en su gran mayoría nace. Sí, tú puedes modificar con entrenamiento, pero si tienes una base no sólida, pues, por ejemplo, el boxeo, tú puedes determinar si aquella persona tendrá más masa muscular o no, o será más explosivo, es así, eso seguro. Seguro, muy interesante. Ahora sobre la Escuela de Medicina del Deporte, que es algo que vivimos juntos y que acabamos juntos casi porque se desapareció a los 2 años. Yo he vivido 2 especialidades. Yo primero hice medicina de familia porque pensaba que la medicina de familia iba a ser la bomba, y a los 6 meses ya dije que no me gustaba más. Y me dediqué a otras cosas y luego decidí hacer medicina del deporte. En medicina del deporte vi que había mucha teoría, es decir, había clases todas las semanas, mucha teoría, pero la parte práctica, comparando con medicina de familia, a mí me quedó corta. Y en cambio en medicina del deporte, medicina de familia, pues había teoría cero porque eras como autodidacta y por donde pasabas tú estudiabas lo que te parecía bien y lo que no, pues no te lo estudiabas, pero era 100% práctico. Y es un detalle que si algún día tengo que recuperar la especialidad, creo que le faltará a la medicina del deporte. No, porque ahí está, práctica. En teoría el proyecto de nuevo es que sea hospitalaria, con lo cual la parte práctica queda cubierta seguro.
Pero claro, para eso hace falta que se establezcan centros de medicina de deporte dentro de hospitales. De hecho, como te he comentado antes, el Hospital Clínico inauguró hace relativamente poco, un año o año y medio, una parte de medicina del deporte. Y hablamos del mejor hospital en España, probablemente. A medida que a nivel hospitalario o centros como el que estamos ahora puedan ofertar prácticas, esa parte quedará mucho... ¿Cuánto nos queda para recuperar la medicina del deporte? Porque estamos muy faltos. Sí que estamos muy faltos. Eso lo sabe Nostradamus y nadie más. Es muy difícil. ¿Qué país te supone una gran envidia en medicina deportiva en formación? Sin dudar a dudas, el Reino Unido. ¿Más que Italia? Sí, vamos, Italia tiene... La mayoría de formación en medicina de deporte en Italia es cardiológica. Son muy buenos en eso. Pero Reino Unido para mí es Reino Unido fue muy curioso además, porque Italia y España fueron los primeros en medicina de deporte. Ellos, que son británicos y tienen medios, vinieron, miraron y lo mejoraron y lo implementaron, y para mí ahora es la base de... Es la meca del médico deportólogo. Totalmente. Por ejemplo, British Journal of Sports Medicine, que era una revista de Chichen Itzá, es buenísima, claro. Y al otro lado del charco, que hay gente que nos ve en Latinoamérica. Sin dudar a dudas, Chile. Chile para mí, algo Argentina, pero Chile, bueno, Cuba tradicionalmente, pero Chile está muy avanzado en medicina del deporte. Yo lo visito frecuentemente y veo cosas que ojalá las tuviéramos nosotros. El futuro especial, ya lo estábamos hablando. ¿Qué ánimo le das a los médicos que están saliendo ahora y quieren hacer medicina del deporte y no hay manera? ¿Que emigren? Yo, a ver, recibo mails porque médicos que están acabando y están interesados en esto. Por supuesto. Faltan. Llevamos 2 o 3 años que no hay, 3 o 4 más que no habrá, tenemos un decalage. Alfonso, yo recibo mails prácticamente diarios de gente interesada. Entonces, lamentablemente no les puedo dar una respuesta. ¿No? Entonces, claro, yo digo, váyanse. Incluso recuerdo el padre de un chico de Galicia que vino con su hijo a preguntarme qué tenía que hacer. Digo, pues mire, si usted tiene posibles, llévelo a Inglaterra. Es triste, es triste. O sea, porque además creo que siendo los pioneros, haber dejado morir esto me parece dejación de funciones importante. ¿Y qué parte que estos médicos que marchen fuera ya no van a volver? Por supuesto. Porque se quedarán en Inglaterra o se quedarán en Alemania o en otro sitio. Sí. Bueno, otra desgracia más que tenemos aquí. Bueno, nuestra especialidad fuera de España hasta ahora siempre hemos estado bastante reconocidos, ¿no? Los médicos del deporte. De hecho, hay muchísimos residentes nuestros que están en Qatar y muchos lados, ganándose muy en la vida. Muy en la vida. Otro aspecto profesional del profesor Rivas es su dedicación a gente mayor en residencias. Sí, es muy grato porque son mucho más agradecidos, ahora que no soy nadie, que los deportistas. Eso es cierto. ¿Intentas implicar algo de actividad física en los centros? Por supuesto, ¿Sí? Por supuesto. Tenemos muy buen contacto, muy buena relación con todos los fisioterapeutas. Lo único que, claro, piensa que cuando no son personas de tercera edad, sino son personas ya que están en residencias, entonces su estado funcional es muy limitado. Pero la mayoría de fisioterapeutas hacen pues juegos que les permiten movilizarse y ganar habilidades. Como tú bien sabes, porque la mayoría de personas que están en estas residencias están demenciados, la mayoría, si hubieran realizado actividad física durante casi toda su vida, probablemente no estarían en esta situación. Llegarían en mejores condiciones. Indudablemente. El deterioro cognitivo es inversamente proporcional a la actividad física que haces. Cuanto más actividad física, mucho menos grado de demencia o riesgo de demencia tienes. Pasa que en este punto sí que la implicación de más actividad física es algo privado, porque la mayor parte de las residencias son privadas. Entonces, si el director o la gerencia no creen en esto, no hay manera, ¿no?
Como médico del deporte, ahora estás aquí en la ciudad de Gavà, en la provincia de Barcelona. En Gavà, sí, en recuperando asistencia médica, sí, a deportistas. A deportistas. Bueno, deportistas y gente, personas que practican actividad física, no tiene que ser élite, y también personas con patología que utilizan el deporte para hacer como terapia de su enfermedad. Después de, claro, 3 años ahí en la Escuela de Medicina del Deporte, pues tienes mucho contacto con Jordi porque es el que más clases haces, ¿no? Sí, probablemente. Tengo récord. Tiene mucho. Me gusta, siempre lo digo, me gusta, no tengo pereza en dar clases. Siempre estaba allí, llamabas a la puerta y siempre estaba allí, me encontrabas. Sé que también es un amante de la ópera. Total. ¿Es que sí? Vi una Tosca hace 2 semanas en el Liceo, maravillosa. Maravillosa. Que creo que te gusta más que la medicina, la ópera, ¿no? Te diré más, yo creo que la música me gusta más que el deporte, que la medicina, seguro. Seguro, ¿no? Lo único que no había especialidad en medicina de música, si no me hubiera musicología, ¿no? ¿Qué? Musicología. Me encanta la música. ¿Sigues con el bajo? Sigo tocando el bajo, he mejorado muchísimo estos últimos años. Tengo un profesor magnífico y voy 2 veces a la semana y bueno, me lo paso muy bien tocando. La música es vida, eso sí es cierto. ¿Qué deporte practicas ahora? Yo sé que siempre has hecho carrera, ¿verdad? ¿Qué? ¿Siempre has hecho carrera? Sí, yo corro por la diagonal y voy al gimnasio 2-3 veces a la semana. La carrera o el running. Empecé el pádel, pero era tan malo que no devolvía una y tengo amigos que juegan muy bien y no querían jugar conmigo. Normal, ¿no? Si no dan ni una. Exacto. Bueno, mitos. 5.000 o 10.000 lo saludable para una persona normal. Lo saludable, como tú conoces mejor que yo, es tener, hacer un dispendio energético de 3.500 calorías a la semana, lo cual no es moco de pavo, que decimos aquí en España, porque supone prácticamente correr 40 kilómetros en una semana. Entonces, claro, si haces 5, tienes que hacer cada día, porque entonces y llega justito, porque llega justito. Siempre he dicho, el gasto energético no es pequeño. Ahora hay otra ventaja que está muy de moda, que es el HIIT. El HIIT, exacto. Y entonces el HIIT puedes conseguir los mismos beneficios con muchísimo menos tiempo. Porque esto siempre, como tú sabes perfectamente, si incrementas la intensidad, puedes disminuir la duración. Si bajas la intensidad, tienes que incrementar la duración. Es otro mito que había, ¿no? De decir, para perder grasa, pues ponte a caminar o a correr a un 60-70% de pulsaciones más, pero con realmente lo más efectivo es un HIIT. Exacto. Para la gente hoy en día, ¿no? Más rápido, poco tiempo y es tiene grandes beneficios. Totalmente. Y cada vez se demuestra más. Que es más que otro tipo de ejercicios, otro mito, sobre todo en mujeres, es no quiero tocar pesas porque me va a poner muy fuerte y me va a hacer, cuando realmente es todo lo contrario. A ver, también tú conoces mucho mejor que yo, cualquier deporte actualmente, cualquier deporte es fuerza. Incluso la maratón, que es el que menos es, por decir algo, pero si no entrenas fuerzas no sirves. No sirves. Imposible. O sea, el entrenamiento de fuerza es básico. Y además, por lo que decíamos, ¿te acuerdas? Aquel artículo que leíamos de Nature Review del 2012 que decía el músculo como órgano secretor. Sí. Y es así, es que el músculo no es solo tener masa muscular, sino si tenemos un músculo saludable segregará sustancias que nos irán muy bien para perder peso, cardioprotectoras, neurotróficas, que incrementarán nuestras neuronas, las protegerán. O sea, el entrenamiento muscular es básico. Otro mito con el que yo me enfrento ahora es los deportes de contacto son muy lesivos y te incitan a la agresividad, cuando es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es todo lo Estoy contrario, totalmente de acuerdo contigo. Porque, bueno, revisas series de lesiones en el deporte y siempre están arriba muchos otros deportes, como puede ser waterpolo, o puede ser balonmano, o puede ser el fútbol mismo. Sí. Respecto al otro tipo de lesión de deportes que no está tan... Entre otras cosas porque vas más protegido, vas con más cuidado y no fomentan la agresividad, ni mucho menos. Ni mucho menos. ¿Veis? No fomentan. Ni hablar.
Es más, yo creo que por eso están otra vez en auge. En auge. Totalmente, ¿eh? Muchos deportes de contacto, muchos. Sí, sí. Lo Mucha único que variedad. los deportes de contacto obligan a llevar la bolsa del gimnasio más grande. Eso sí, a ponerte más fuerte. No, porque tienes que llevar todo lo... Sí, protectores, Exacto. casco, todo. Si vas a correr al gimnasio, es un pantaloncito, una camiseta y las zapatillas y ya está. Con Jordi, aparte de la música, comparto otra gran afición que es la lectura. Sí, señor, ¿Eh? es cierto. Siempre tenemos un libro en la mano, intentamos tenerlo. Dinos 3 libros de cabecera tuyos. Yo te digo los míos. ¿De libros favoritos? De cabecera. De cabecera. ¿Te digo yo los míos? Sí. Las meditaciones de Marco Aurelio. Sí, genial, yo me lo he leído. Sí. Séneca y Epicteto. Estoy muy en este tipo. Filosofía, este tipo. todo, ¿eh? Sí, sí. Pues mira, yo voy a empezar. 3 libros de cabecera. Buena esa pregunta. Dublineses, de Joyce. Ajá. Zaratustra, de Sí. Nietzsche. Volviendo, me encanta filosofía como a ti. Y el tercer libro, probablemente La Odisea. de La Homero. Odisea, mira. Sí. ¿Te has leído? Bueno, en narrativa, porque luego la poesía me encanta. Me gusta Verlaine, Rimbaud, Borges. Borges, me he leído todo Borges. Yo me llamo Jorge Luis, Jordi Lluís en catalán, porque a mi madre le encantaba leer y le gustaba Borges. Y me puso Jorge Luis por eso. Y, por si no lo sabéis, es una de las pocas personas del mundo que se ha leído el Ulises, ¿verdad? Sí, me he leído el Ulises y James Joyce, de arriba sí? abajo. Es De arriba los pocos abajo, y del tiene mundo. capítulos geniales y otros que son un tostón. Yo lo he empezado 3 o 4 veces y no hay manera. ¿eh? Pues yo me he leído No hay el manera Ulises. con él. Generalmente la gente se lee el monólogo final que hay, hay un monólogo magnífico, Sí. y se lee el monólogo y dice, ya me he leído el Ulises, pero yo me lo leí. Y me he leído los episodios nacionales de Galdós, que también ¿Ah, tiene sí? su mérito eso. También es difícil, sí. Sí, sí. Otro reto. Ahora ya algo más personal, todos tenemos referentes en la vida, Sí. en los Uy, que en se determinados fue. momentos pues nos fijamos en ellos o nos acordamos pues, para seguir tirando adelante. ¿eh? Profesionalmente, ¿quién sería el tuyo? Referente mío profesional. Pues creo que un alumno mío, curiosamente, aunque no fue el que me dio hacia esta especialidad, pero probablemente el doctor Xavi Valle es mi referente profesional. Yo cuando sea mayor quiero ser como él. Y es bastante más joven que yo. Deportivo. Como atleta, es decir, es un Deportivo, sin duda, Michael Jordan. Michael Jordan. ¿eh? Que sí. Para mí es el más grande. Tú sabes que pues, Estoy de acuerdo, ponía en las estoy de diapos de acuerdo, clase sí. siempre fotos de Jordan. Sí. En eso estoy de acuerdo contigo. Sí. Más que Messi. Porque además yo creo que es muy completo. Él jugaba básquet como nadie, llegó a jugar a béisbol profesionalmente sí. y si se hubiera dedicado hubiera sido un muy buen golfista. Sí, o sea, sí. muy completo, una persona. Un gran personaje. ¿Y humano? Un referente humano, Homer Simpson. Sin duda. Yo creo que existe, porque yo lo veo por la tele. Sí, Yo también y hace quiero, muchos años. quiero ser como Homer Simpson 26 o 27. cuando sea mayor. Normalmente la gente que llamamos que es exitosa representa el 1% del 1% en algo en lo que hace, ¿no? Y son gente que todo el mundo admira o intenta parecerse a ellos, pero realmente es muy difícil porque ser el 1% del 1%, poca gente, es muy difícil llegar a eso, ¿no? Y hoy en día se empieza a hablar de que la persona se puede sentir con éxito cuando consigue ser el 10% del 10% en algunas características. Sí. Es decir, no sé, pues en forma de correr, la forma de hablar, la forma de estar con la gente, siendo el 10% del 10%. ¿Cuál crees que son tus 3 superpoderes en ese sentido? Puf. Oye, hablar, no se me da nada bien hablar de mí nunca, ¿eh? Pero creo que me entusiasmo con lo que hago, eso sí que es cierto. Curiosamente es algo que no he hecho nunca nada para tenerlo, tengo muy buena memoria, me recuerdo las cosas, recuerdo las circunstancias, salvo los nombres. Y creo que soy bastante empático, son las 3 cosas. Por otro lado, si quieres, te digo mis defectos que son bastante más abundantes. Yo diría también accesibilidad, que siempre estás disponible, siempre estás disponible para una llamada y para lo que sea. Yo creo que sí. Eso también es una característica. Sí.
Todos pasamos siempre pues esos momentos complicados, sobre todo hoy en día los médicos en el trabajo. Sí. Hay mucho médico quemado, mucho burning. Y realmente es un problema, porque yo ahora que estoy trabajando en un medio hospitalario y tengo residentes, tienes residentes que hacen residencias de 4 o 5 años, pero es que cuando ya son R2 de segundo año, ya no pueden. Ya odian la medicina. Sí, puede ser. Es muy triste eso, ¿eh? Es realmente preocupante, porque ya no es cuestión de que lleven 20 años trabajando, ¿no? Y el sistema ya los tenga pues amargados. Son médicos, bueno, que acaban de empezar, que no llevan ni 2 años todavía de formación y ya están quemados. Ya están quemados. ¿Qué le podemos decir a estos compañeros? Porque es difícil, porque claro, si en 2 años ya están así, la mayoría van a querer dedicarse a la gestión, porque si por supuesto. pierden el contacto y... Es muy difícil. Yo leí el otro día un artículo, no me acuerdo dónde, porque ojeo mucha prensa, que decía que el número de médicos, el porcentaje de médicos que se suicidan es superior al de la población normal. Sobre todo anestesistas, anestesistas es el que más. Sí, pues, y supongo que es el estrés. Es muy difícil, es bastante duro nuestro. Mis hijos son ingenieros y no se pasan el fin de semana estudiando, y yo me tengo que pasar el fin de semana leyendo artículos, es así. Entonces, y está muy mal pagado, no sé, es un problema, no sé qué le podría decir. A ver, lo único que sí que es cierto es que, por ejemplo, yo disfruto haciendo lo que hago. Probablemente porque si no hubiera tenido esta especialidad, como tú dijiste antes, yo no podría estar en una consulta de primaria 6, 7, 8 horas ahí encerrado. O sea, preferiría estar vendiendo discos, que me gusta más la música, ¿sabes? Sí. Pero como lo mío me gusta, pues tengo esa compensación, que me gusta lo que hago. Yo también, a veces es pues la falta de reconocimiento hacia la dedicación que tienes, ¿no? Total. Que le quitas de familia, le quitas de todo hacia la medicina. Sí. La sociedad que cada vez es más demandante, vienen sabiendo más de lo que te vienen a preguntar. Eso también crea mucho malestar, porque hay que reconocerlo, no podemos saber todo de todo, es imposible, por eso tenemos especialidades, y dentro de las especialidades hay especialistas. Sí. Y eso es un punto que yo creo que a la sociedad le falta de reconocer y de aceptar que como médicos no podemos saberlo todo. Y eso también crea mucho malestar en el médico en el día a día, tanto en residentes como en atención primaria, ¿no? Que vienen muy demandantes y muy reclamantes. Y luego el otro es el tema político, que están muy desconectados de la realidad de la sociedad, ¿no? Sobre todo de la médica, de la pública, porque claro, si tú vas siempre a la privada, pues en la privada van a hacerte lo que tú quieras, por decirlo entre comillas, ¿no? Pero en la pública es diferente. Tú trabajas con lo que tienes y es muy diferente. Hay una cosa que es curiosa. Yo soy profe de anatomía y de vez en cuando veo por el clínico a alumnos míos, y todos en los últimos años de residencia están pensando en irse de España. Se van a Inglaterra, Alemania, Suiza, países donde están mucho más reconocidos, trabajan menos y además desde el punto de vista monetario les sale mucho mejor. Y se van. Sin vuelta. Se van sin vuelta. Se van todos. Es triste, porque además la formación es buena aquí y sale de las arcas del Estado. Eso es así. Sí. Ya casi acabando, dejaré. Natural de Lanzarote. Natural de Lanzarote, Canarias, sí señor. Yo conozco Lanzarote. Muy bonito. Muy bonito. Conozco Barcelona. Sí. Y no sé muy bonito también. Y no sé cómo has cambiado. ¿Qué? Por Barcelona. Bueno, no, porque yo nací allí, pero he vivido siempre aquí. Y yo estoy pensando, pero cuando sea mucho más viejo, que allí decimos viejo, irme a Lanzarote, pero en Lanzarote no hay teatro de ópera, no hay palacio de música y no hay campos de fútbol de primera división. Entonces eso todavía me cuesta por eso. Te cuesta renunciar a todo. Yo si fuera como en la época de Mr. Spock, que podría vivir en Lanzarote y hacer así teletransporte y aparecer en el campo de fútbol, en el campo de fútbol o en el liceo, pues ya viviría en Lanzarote sin pensarlo. ¿A qué huele tu infancia? Mi infancia, ¿qué huele?
pues como yo recuerdo que de pequeño tuve una infancia genial, como todos críos. Yo jugaba solo y soy hijo único y me lo pasaba bien. Me lo pasaba muy bien porque además en aquella época íbamos a un colegio de barrio. Yo sigo viviendo en el mismo barrio, después de años he vuelto al mismo barrio y me sigo encontrando mis compañeros que nos conocemos desde que teníamos 4 años y ahora estamos cerca de la sesentena, o sea, es tremendo. Bueno, es una característica de Barcelona que a pesar de ser una ciudad grande, parece que a veces que sea como un barrio, ¿no? Depende en qué zona estés. Exacto, y ¿no? Yo lo veo a mis amigos que nos conocemos desde nanos. Desde nanos, sí. Otra pregunta interesante para mí, porque me gusta mucho hacerla siempre. Haciendo un esfuerzo de imaginación, si tú pudieras coger ahora un teléfono de cable como los de antes y llamar al Jordi de 16 años, ¿qué le dirías? Buena pregunta. No estudies medicina. Primero, ¿te cogería el teléfono o sería rebelde? No, yo cogía el teléfono. Diría, no estudies medicina porque sé que te va a gustar mucho, pero es demasiado esfuerzo. Bueno, no sé qué más le diría. Y en el resto sí que no cambiaría mucho, aunque sí que cambiaría cosas, ¿no? Hay muchas personas que dicen, yo no me arrepiento de nada, yo me arrepiento de muchas cosas que he hecho en mi vida. Cosas personales, que por supuesto no voy a explicar, pero me arrepiento. A ese Jordi de 16 años le cuelgas y ahora llamas al del que acabó la carrera de medicina y dices, ya la he hecho, ya no tengo nada que hacer ahora. Mira, yo te diré una cosa, Alfonso. A mí las básicas, lo que hasta tercero, o sea, anatomía, fisiología, histología, bioquímica, todo eso me entusiasmaba. A partir de cuarto, que eran las enfermedades, las patologías, eso no me interesaba más mínimo. A mí me interesa cómo funciona el cuerpo humano, la otra, además me provocaba frustración ya que se curan muy pocas cosas. O sea, un hipertenso es hipertenso toda su vida. Sí. Lo puedes mantener tratándolo, que tenga una buena vida, pero depende de unos fármacos. Es así, ¿no? Entonces no me interesaba tanto. Pero claro, ya estaba en cuarto, ¿qué iba a hacer? No me iba a ir. Marcha atrás. Entonces acabé. Y cuando acabé y vi la medicina del deporte, digo, esto es lo mío, porque tiene mucha anatomía, tiene mucha fisiología, biomecánica. Yo dudaba en COU, que es el bachiller de otros sitios, hacer física, medicina, filosofía. Física, medicina o filosofía. Y la física me gusta mucho y la biomecánica me encanta. Yo hice un máster en biomecánica cuando acabé la especialidad y por eso me gusta mucho la medicina del deporte, porque tiene muchas partes que son básicas. Vale. Me ha costado mucho, bueno, pues me ha costado no, que no te he encontrado, ni en redes sociales, ni en páginas web, ni nada. Eso soy bastante... Sí, ¿no? Eres bastante, no te das mucho a... Bueno, tengo Facebook, pero personal, no profesional. No profesional, no. Y sé que hay que tenerlo, porque todo el mundo se mueve así, evidentemente. Explícanos esto de Radio Marca, que haces ahora cada 15 días. Bueno, cada 15 días aquí en Bruguesa Asistencial tenemos un programa en Radio Marca, en la desconexión que hacen para aquí, para Barcelona, es en catalán, y hablamos un poquito de esto, de salud y deporte, que es nuestro ¿Cómo lo pueden encontrar? ¿Radio Marca? Pero online. A ver, solo se oye desde Cataluña, porque es una parte que desconectan. Vale. Pero creo que es el 80, pero es Radio Marca Barcelona. Y tú lo buscas y incluso a la carta. A la carta, exactamente. Sí, a la carta podríamos a la encontrar. Carta suele ser los miércoles de cada 15 días en un programa que se llama Donant Joc, en catalán, que lleva un gran periodista y amigo que se llama Félix Monclús. Muy bien. Ya lo último, que siempre pregunto en las entrevistas, me gustan mucho los retos, siempre estoy pensando. Lo veo. Siempre hacer cosas Eres diferentes. Un emprendedor, Alfonso, y eso es buenísimo. No puedo evitarlo. Yo creo, mira, yo tengo varios amigos que son emprendedores. Tengo uno que tiene muchos restaurantes, 4 o 5, y su reto es cada año tener un restaurante más. Y él podría vivir perfectamente lo que tiene, pero no, dice es una necesidad interior, de hacer algo diferente. Y yo no creo que esas personas son las que mueven el mundo y hay que tener esa capacidad emprendedora. Yo tengo ahora el reto, pues de todo este tema aquí en esto, y siempre propongo a los entrevistados que me propongan un reto hacia otra persona que crees que valdría la pena entrevistar, lo conozcas o no lo conozcas. ¿A quién crees que deberían
entrevistar? ¿En el tema de medicina o...? Medicina deportiva. Sí, pues al doctor Valle, que es mi referente. Xavi Valle. Sí, sí. Muy bien. Y Pues, seguro que se presta porque es un encanto de sí, persona. sí, no me lo conozco. Sí, lo conozco y la verdad que sí sería una gran opción. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Un placer, como siempre. Yo al doctor Martínez lo conozco hace mucho tiempo y ha sido un placer siempre compartir 3 años que compartimos cada semana. Cada semana clases, sí. Y aparte, como hacíamos investigación juntos, estábamos más tiempo y tal, y lo pasamos bien. Muy bien. Y un dar gran las gracias profesional, al centro. Gracias. Y dar las gracias al centro que nos ha dejado venir hoy a hacer la entrevista para conocerte. Y lo pone en la camiseta. Rugues, yo he venido a hablar de mi libro. Y hasta aquí este episodio número 10 del Dr. Alfa, el mejor podcast, el mejor canal sobre medicina, deporte y medicina del deporte, sobre todo de boxeo. Como has podido comprobar tras escuchar la entrevista, es necesario hacer una segunda parte. ¿Qué te gustaría que le preguntase en esa segunda parte? Gracias por escucharme. Ahora te toca a ti. Me ayudaría mucho si dejaras un comentario y una valoración de 5 estrellas en alguna de las plataformas, iVoox, iTunes, Spotify o Apple Podcast. Y compártelo con aquellos a quien creas pueda interesar. Pásate por mi canal de Instagram, @eldoctoralfa. Es un canal sobre medicina del deporte y deportes de contacto, sobre todo boxeo. Se despide de ti, el Dr. Alfa.